Siguen en aumento las cifras por el coronavirus. Entra México de lleno a la fase 2. Le diremos en qué consiste. La tortilla podría subir entre 2 y 4 pesos en todo el territorio mexicano. ¿Cuál será el papel del ejército durante esta contingencia? Se lo platicaremos. Confirmado, los Juegos Olímpicos Tokio 2020 están cancelados. Y en el estudio estará con nosotros Tony Karam, quien es un budista que nos ayuda a entender el momento que estamos viviendo desde su perspectiva. Las cifras, buenas noches, las cifras siguen subiendo de coronavirus en todo el mundo. Ayer eran casi 375,000 casos y hoy son ya 415,000. En México son 367 confirmados de coronavirus, 826 sospechosos, 3 recuperaciones y 4 decesos. La Ciudad de México sigue en el primer lugar en el país, le siguen Nuevo León, Jalisco y el Estado de México. Hay que cuidarse en estas épocas. El Consejo Rector de la Tortilla Mexicana estima que el kilo de tortilla podría incrementarse entre 2 y 4 pesos esta semana. En algunos municipios del Estado de México, el kilo de tortilla ya se vende hasta en 17 pesos. Y otra información, hoy enfermeras y personal de la Clínica 30 del IMSS realizaron bloqueos en avenidas de la capital en protesta por la falta de insumos y capacitación por parte de los jefes de área en relación con el coronavirus y otras enfermedades que se atienden en el hospital. El sector industrial del país, en voz de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, se comprometió a mantener empleos, pero demanda apoyos para sostener la planta productiva en la etapa de crisis de la pandemia. México solicitó formalmente a España la extradición del ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, a través de la Cancillería. Y recién terminó la sesión donde la Secretaría de Salud nos informa de la situación en que se encuentra México durante esta pandemia del coronavirus. Esta es la información más actualizada que la tiene Miguel Luna. Hola Miguel, ¿me escuchas? No tenemos la información. Bueno. Hola Miguel, buenas noches. Hola Hernán, ¿qué tal? Muy buenas noches a todo el auditorio. Comentarte que concluyó ya la conferencia de esta noche en la que se da cuenta del reporte diario de casos de coronavirus en México. Suman ya 405 los casos confirmados de coronavirus en nuestro país. A la fecha se registran 5 defunciones, 3 en la Ciudad de México, una en el estado de Durango y una más en el estado de Jalisco. En el caso de las 5 defunciones se recalcó que eran personas con problemas crónico-degenerativos, enfermedades crónico-degenerativas, principalmente hipertensión, diabetes y obesidad. 1,219 casos sospechosos están en análisis actualmente. El 88% de los casos ha recibido atención ambulatoria, no ha requerido de hospitalización. El 7% sí fueron hospitalizados, pero se encuentran estables, y 2% de todos los casos están graves e incluso en algunos están intubados, dada la gravedad de la situación que enfrentan. La letalidad en México aumentó por coronavirus, aumentó a 1.2%, Hernán, estaba en 1%, aumentó a 1.2% en las últimas 24 horas. También se mencionó en esta conferencia en la que estuvo Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, y también el director de epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Alomía, se mencionó que aumentó a 7 el número de contagios comunitarios. Hay que recordar que esa cifra era de 5 ayer. Subió yo a 7 los casos de personas que no viajaron al extranjero, que no están asociados a casos importados y que desconocen cómo fue que se contagiaron de coronavirus. Aumentó a 7 el número de contagios comunitarios. No se trata de un brote en una sola ciudad o en una sola comunidad. Se trata de personas que están contagiadas y que viven en diferentes partes del país, en diferentes entidades. Mañana se van a dar detalles de esta situación, de en qué estados se han dado estos contagios comunitarios. Mencionarte también que solo son 2 bebés los que actualmente están contagiados por COVID-19. Se hablaba que eran 3, pero ya se descartó 1, se ajustaron las cuentas, las cifras, y solo son 2 los bebés que están contagiados por coronavirus
son las cifras más importantes, más relevantes que se dieron a conocer esta noche respecto a los contagios en México. Reitero, la cifra de contagios ya subió a 405 casos confirmados de coronavirus aquí en nuestro país, Hernán. 405 casos confirmados, Miguel, y entiendo que tú estás yendo a estas conferencias que da el subsecretario López-Gatell todos los días a las 19 horas, ¿es así? Así es, que es correcto. Hemos estado presentes incluso desde antes de que iniciaran estas conferencias, cuando únicamente se informaba a través de un comunicado de prensa. Te has echado todas. ¿Y alguna cosa nueva? Yo veo al subsecretario ya cansado, agotado de repetir lo mismo. ¿Hoy dijo algo distinto? No, realmente lo único nuevo son las cifras, pero reitera todos los días lo mismo, reitera cómo fue que se pasó de la fase 1, cuáles son las condiciones de la fase 2, todas las medidas que se anticiparon. Hoy reitero que gracias a que nos anticipamos en cuanto a las medidas para entrar a la fase 2, pues es reducida la curva de México en comparación con otros países en cuanto al número de contagios. De hecho, presentó una gráfica, es la primera vez que la presenta, en relación a la curva que ha tenido este tipo de contagios en relación con países como España, como Italia, como la misma China e incluso Alemania. Y en el caso de México no ha alcanzado esta curva, este nivel que han alcanzado estos países en el mismo día, en el mismo número de días desde que apareció el primer contagio. Hay que recordar, Hernán, que el 27 de marzo se cumple un mes de que apareció el primer contagio en nuestro país. Y bueno, dice hoy Hugo López-Gatell que esta curva que lleva a nuestro México, o esa tendencia, porque no ha alcanzado la curva que tienen esos países, pues es gracias a que se anticiparon algunas medidas, como el hecho de que ya en las escuelas no hay clases. Así es, Miguel, pues muchas gracias y ahí me sigues contando cómo evolucionan estas conferencias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Nos vamos a un pequeño corte, pero mientras le quiero pedir a Ricardo si me puede poner ahí un meme que encontré hoy en la mañana que me pareció muy gracioso. Ricardo, ¿lo tienes por ahí? El meme que les pasé. Bueno, sí. Sí está. Bueno, para quien nos siguen en radio se los cuento, para los otros lo pueden ver. Dice la cara de Chabelo, muy sorprendido, que dice, con una cara así, pues ya con sus años, Chabelo, exclama, nos tocó más fácil con Noé meter los animales al arca que a ustedes a sus casas. Ya volvemos. Soy Adolfo Fernández Cepeda, la voz universal. Estás viendo La Octava. Queremos conocer cómo estás pasando estos días de sana distancia. Sube historias a Instagram. Etiqueta La Octava Digital en cada una de ellas y nosotros las llevaremos a la pantalla en el canal 8 de Televisión Abierta y a nuestras redes sociales. La Octava. Protégete del coronavirus siguiendo 3 simples pasos. Lava tus manos con agua y jabón o gel antibacterial y limpia objetos de uso común. Al toser o estornudar, cubre nariz y boca con el ángulo interno del codo. Si tienes fiebre, tos y malestar general, no te automediques. Acude a tu unidad de salud y recupérate en casa. No difundas rumores o noticias falsas. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México. Todos en La Octava. Sin estereotipos. Construyendo para ti. Estamos contigo. La Octava 8.1. Muchas gracias. ¿Estás cansado de las molestias en pies y piernas? ¿Sientes hormigueo? ¿Pasas largas horas parado, sentado o en la misma posición? ¿Tienes una vida sedentaria o viajas mucho? ¿Tienes problemas de circulación, venas varicosas o arañitas en tus piernas? Presentamos Power Zip, las calcetas de compresión con cierre que aliviarán tus piernas con solo ponértelas. Solo desliza, cierra y listo. Yo tenía mucha molestia en los tobillos y en las piernas siempre que estaba parada y era tan molesto. En la noche no podía dormir, tenía muchos calambres y luego conocí Power Zip. Ya no me canso, ya no tengo molestias, ya no me dan calambres y en serio es lo mejor que me ha podido pasar en la vida. Yo solía dormir muy bien por la noche, pero un día
Me dio un calambre mientras dormía. Cuando encuentras un producto que alivia las molestias como Power Zip, no tiene precio alguno. Esto previene la mayoría de los problemas de circulación como varices, agotamiento, calambres, molestias y retención de líquidos. Ordena Power Zip hoy en negro o piel. Pero espera, si compras un par te regalamos el segundo. Escuchaste bien. Ordena uno y obtén 2. Así puedes tenerlas en los 2 colores, negro y piel. La increíble oferta que dan es que cuando pides un par de Power Zip, te regalan otro par para que tengas un par de Power Zip para cada ocasión. La oferta es genial. Yo compro un par y llegan 3 a la puerta de mi casa. ¿No es increíble? Así es. Compra uno y recibe 3 para tenerlas en ambos colores, negro y piel. Siendo cliente de CB Directo te dan un par más. Así además puedes compartir salud. 4 pares de Power Zip por el precio de uno, cualquier talla y color. Así es. Paga un par y obtén 4. ¿Qué estás esperando? Tus piernas sanas están a una llamada de distancia. Así que no esperes más y ordena tus Power Zip hoy mismo. Soy Anet Morelos del programa La Verdad en los Toros de Radio Centro y estamos en La Octava. Seguimos aquí en La Octava Digital. Nos pueden seguir por el 88.1 de FM en radio, en televisión abierta. Nos pueden seguir en YouTube, simplemente buscando La Octava. En Facebook, en vivo, nos pueden seguir también por La Octava Digital. Síganos en redes sociales, en Twitter. Fíjense que en la mañanera de hoy, la Secretaría de Salud informó que México ya entra a la fase 2. Y está aquí conmigo alguien que todos los días se despierta a las 4 de la mañana aproximadamente y hace un sacrificio enorme por ir a escuchar las conferencias de prensa del presidente. Bienvenido, Daniel Rosas. Y como vienes de estar con muchos periodistas, te voy a dar un poco de gel antibacterial para que... Espero que no le hayas dado la mano a nadie. No. Oye, pues hoy fue ese día que todo el mundo estaba de alguna manera esperando. Llega ya la fase 2, que había mucha presión porque ya llegara. La OMS decía que ya había llegado. ¿Cómo anuncia esto el presidente el día de hoy, Daniel? Hola, Hernán. Bueno, pues habría varias cosas que destacar. De entrada, se cambió un poco el formato de cómo se han dado las mañaneras en el sentido de que se dividió la afluencia de los reporteros. Normalmente todas las conferencias mañaneras se dan en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. Hoy nos dividen, unos en el Salón Tesorería, otros en un salón de sus múltiples, precisamente para guardar esta sana distancia y reforzar el mensaje que se quería dar. Y los otros lo veían en pantalla. Otros se ven en pantalla. Bueno, ok, ¿no? Bien. Eso ya por un vamos lado. progresando. Ya vamos progresando. Otra. ¿A ti en cuál te tocó? En el Salón de Usos Múltiples, fuera, digamos, de Tesorería. A los de La Octava nos tratan así medio como... Pues segunda categoría, ¿no? De repente, como que fue aleatorio. No. Pues mira, se supone que hubo ahí una selección de 4 de radio, en un lado y 4, y así nos fueron dividiendo, ¿no? Okay. Ya finalmente yo no sé cómo quedó. El caso es que además de esto, llama la atención que el mensaje se da, si te diste cuenta, con muy buena parte del gabinete. La gente que nos acompañó vieron que no solamente estaba el presidente, sino los secretarios y los funcionarios, todos de pie, a diferencia de lo que ocurre normalmente donde están sentados, y esto evidentemente pues para reforzar este mensaje de la fase 2. Y entonces es Hugo López-Gatell, mande. A ver si podemos tener el momento en el que se anuncia esto. Simplemente para ver. ¿Cómo fue? ¿Lo traemos por ahí, Ricardo? A ver, vamos a oírlo. Vamos a poder tener menor transmisión. Quiero ser muy claro, seguiremos teniendo transmisión. La expectativa no es terminar con la epidemia de un momento a otro. También quiero ser claro que el éxito en la reducción de la transmisión, en vez de llevarnos a una epidemia corta, nos va a llevar a una epidemia más larga. Lograr tener que cada día haya menos casos de los que se pueden atender en la infraestructura de salud del Sistema Nacional de Salud de México. ¿Cómo se da el anuncio, digamos? ¿Cuál es el momento clave del día de hoy? Pues mira, ya se anuncia la fase 2. Se da luego de una explicación, Hernán, de Hugo López-Gatell, en donde muestra una gráfica de cómo ha ido la tendencia de los demás países, especialmente Europa, que ahorita es el país, el foco, ¿no? de la infección.
Y luego muestra en la misma gráfica México, en donde apenas estamos subiendo, y él habla de un punto de inflexión en donde de repente se disparan los casos y las muertes. Y México no ha llegado a ese punto. Entonces lo que él explica es que estamos adelantando. Estamos a tiempo, exactamente, ¿no? Es la oportunidad de México y antes de que lleguemos tomamos ahorita las medidas. Déjame ver si podemos hablar con Carlos Brito porque quería comentar este punto con él. ¿Lo tendremos en la línea? Lo tenemos en Skype. Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, Hernán. Carlos Brito Saludos. es regidor de Jojutla y me pareció importante incorporarlo a esta conversación porque han hablado gobernadores, pero no hemos escuchado al Poder Municipal y me parece que es importante hacerlo. Carlos, ha habido algunas opiniones en el sentido de que mucha gente creyendo que el gobierno ha estado falseando cifras. Ha habido como mucha suspicacia y mucha presión porque ya pasáramos a la fase 2. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que parte de la situación que se está, digamos, revelando a raíz de esta circunstancia entre mediática, política y la realidad sanitaria que se tiene es debido precisamente al hecho de que hay mucho desconocimiento. Creo que está muy poco preparada, no solamente los reporteros, las reporteras, el periodismo, los editores, los headliners, ¿no? Los encabezados, están muy poco preparados a veces para poder traducir lo que es al mismo tiempo la gran fortaleza de Hugo López-Gatell y al mismo tiempo es una de sus principales debilidades, que es la excesiva precisión técnica que tiene en sus mensajes. A veces justo y precisamente eso lo va a llevar a agotar en algún momento. ¿Cuál es el punto aquí? El hecho de que de manera sistemática se generen corrientes de opinión de repente, que digan, ¿sabes qué? Necesitamos ya entrar a fase 2. Urge entrar a fase 2. Estamos viendo la manera como se activan de repente ciertas medidas en otros países. Estamos inundados de esa presión por parte de lo que ocurre en otros países y sin tener mucha claridad del desfase temporal de que ellos comenzaron con la contingencia de manera unos meses antes, un mes antes, o no es que dos. Y esa situación, en tanto que no estamos muy preparados para cachar de repente qué es lo que nos quiere decir Hugo López-Gatell con su modelo técnico y su precisión, o el uso de palabras muy académicas también de repente, creo que está pues un poco colapsando el modelo de comunicación y eso genera que tengamos esta expectativa, mala expectativa sobre qué significa, qué es la fase 2, por qué la gente quiere entrar a la fase 2, qué genera la fase 2, qué pasa si no entramos en la fase 2, quién dice que queremos hacer la fase 2, qué significa. Hay una especie de fetichización de muchos elementos de política pública o bien incluso de palabrejas que escuchamos por ahí, motivados mucho por el miedo y la ansiedad. Entonces, mi preocupación realmente es esa. Ayer tuvimos un problema en el cual, por un lado se decía, y la polémica se desata en redes diciendo, ¿sabes qué? Pues es que ya la OMS, ahí está, ya la OMS llegó y los está desmintiendo, ya estamos en fase 2. De repente, Dime. Ahí hay un tema, Carlos. Yo me he enterado que la OMS tiene clasificaciones distintas. Para la OMS entiendo que 3 fases y México contempla 4. Entonces, cuando la OMS dice ya estamos en fase 2, no quiere decir lo mismo que estar en la fase 2 en México. ¿Es correcto esto así, Daniel? Perdóname. Daniel se me fue. Estaba yo. Es que Daniel se despertó a las 4 de la mañana, imagínate, y lo tenemos aquí en el estudio. Me tienen aquí trabajando. A esta hora. No, yo decía que las fases no son exactamente las mismas para la OMS que para México, y eso también ha generado ciertas confusiones, porque la OMS hace rato que está diciendo ya está México en fase 2, y el gobierno mexicano recién esta mañana dice que estamos en fase 2. ¿Qué nos pueden decir, Carlos o Daniel? Bueno, yo hay decir el hecho de que es la OMS la que tiene 4 fases, pero específicamente a lo que nos estamos refiriendo, ese fetiche que digo, una especie de obsesión que se tuvo de manera de comunicación en torno a lo que dijo la OMS, es un mapa, Hernán, un mapa que además señala a los países que no tienen dispersión comunitaria en gris y a quienes sí tienen dispersión comunitaria a color. La dispersión comunitaria es, en este caso, a partir de 1 nada más. Ayer lo que nos decía el doctor López-Gatell es
que hay de los 367 casos que se contaban ayer, hoy ya creció, de esos 367, solamente 5 pueden ser ya identificados como dispersión comunitaria. ¿Qué significa eso? Pues que es gente que se contagió sin saber de dónde le vino, no conoce a quién pudo haber viajado a otro lado y de repente tiene los síntomas, no sabe quién tocó, se presenta, le hacen la prueba y sale. 5 de 367. ¿Cuál es el problema aquí? Que las preguntas de los periodistas, de los compañeros y compañeras periodistas, iban orientadas a decirle, oiga, ya hay un caso, ya estamos en fase 2. Oiga, la OMS en su mapa ya nos pinta de otra manera, ya estamos en fase 2, cuando es una métrica distinta. La métrica del gobierno mexicano tiene que ver con cuáles son sus escenarios, es una decisión política frente a la situación, digamos, que se tiene, y es un acuerdo que tienen que generar con todas las autoridades que integran, pues digamos, la política federal, ¿no? Que de hecho son las que integran en los distintos consejos que prevé la ley sanitaria. ¿Qué pasa entonces? Que se dedicó a explicar que los cambios de fase, en el caso del escenario mexicano y del modelo que hizo el escenario mexicano, no son como si fuera una carrerita, que tú llegas, pasas una meta, cruzas un umbral y ya se modifican las acciones. Eso es lo que se dedicó a desmantelar y a decir y a explicar. Lo que ocurre es que en efecto previeron claramente desde antes que iban a tener que tomar la decisión de cambiar de fase o anunciar un cambio de fase en este periodo de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Y entonces coinciden, se arma una especie de merequetengue diciendo, es que ¿sabes qué? Está contradiciendo a la OMS o ayer en la noche nos mintió, lo cual no es cierto. El problema es ese. El problema es que se nos cruzan de repente conceptos que parecen muy similares y no lo son. Se nos cruza un mapa con un conjunto de políticas públicas, conceptos específicamente, digamos, científicos con conceptos políticos y jurídicos. Y ese es el problema, Hernán. Ese es lo que nos va a retrasar. Y yo, lamentablemente, creo que el formato de conferencias va a colapsar tarde o temprano, precisamente porque creo, personalmente, que no están siendo útiles frente a un equipo que creo que tiene toda la competencia técnica para sacarnos adelante de esto. Y porque Daniel ya está cansado de despertarse todos los días a las 4 de la mañana para ir a las mañaneras. Gracias, Carlos. Buenas noches. Gracias a ustedes. Oye, pues el otro tema que me ha llamado mucho la atención de la conferencia de prensa, y supongo que a ti también, es el papel que se le está dando al Ejército, a la Defensa y a la Marina en la emergencia sanitaria. Ahí hay algunas declaraciones. Me gustaría que escuchemos las palabras del secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval. ¿Están por ahí, Ricardo? A ver, vamos a escucharlas. Vamos a darle. Necesitamos estos 3.694 personas más, especialistas de la salud, para poder atender todo lo que vamos a escalar de nuestras instalaciones. Ahí tenemos médicos cirujanos, enfermeras y personal que se dedique a la limpieza de estas instalaciones. Ahí lo que entendí yo, más importante, no sé qué opines, es que la Sedena va a complementar las capacidades del Sistema Nacional de Salud, que podrían ser escasas, y luego que van a usar las instalaciones hospitalarias que tienen los militares al servicio, digamos, de los enfermos que hayan contraído el virus. Totalmente correcto, Hernán. Hoy lo que hace Luis Crescencio Sandoval es una presentación del sistema de salud que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional y habla también de robustecer el tema de los profesionistas. Dice que son más de 3,000 personas las que se van a contratar con la intención de que haya médicos cirujanos, enfermeras y personal de sanidad. La Defensa y la Marina van a echar a andar el plan DN3 y el plan Marina, y la intención es tener 3 fases. Digamos que en la que estamos ahorita, cuando lleguemos propiamente a la emergencia, y una fase posterior que va a representar la sanitización luego de las instalaciones. Así es, y se les va a dar presupuesto tanto a la Defensa como a la Marina, presupuestos adicionales. Adicionales al que ya tienen actualmente. Que son los que mencionó el secretario de Hacienda. Efectivamente. A ver si hay alguna declaración también del secretario de Marina, Ricardo. No, ahí creo que nuestros tenemos... 15 hospitales. Ven, ahí viene. Teníamos una declaración del secretario de Marina. En fin, no importa. Ahí, digamos, la Marina menciona en recursos humanos, habla de 16,650
tienen ya una capacidad, ellos dicen de cirujanos, paramédicos, etcétera, que pondrían al servicio también de la atención a la emergencia, ¿es así? Sí, es prácticamente un plan conjunto entre la Defensa y la Marina, y lo que llama la atención, Hernán, si me permites aquí la observación, es justamente esto que tú resaltabas, que se va a hacer uso de las instalaciones militares, algunas de ellas, para la atención a la población civil en caso de que se requiera, por un lado. Y por el otro lado, que se le está dando una nueva responsabilidad a las fuerzas castrenses, lo que ha pasado en esta administración, que le dan el control del aeropuerto de Santa Lucía, entre muchas otras, Huachicol, todo esto, pero ahora los incluyen de manera más profunda en este plan de... Sobre esto quería hablar con César Gutiérrez, que es experto en temas castrenses, justamente para que nos explique la importancia que tiene esto. Buenas noches, César. Hernán, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por tomarnos la llamada, César. ¿Cómo interpretas este anuncio del día de hoy de utilizar al Ejército, a la Marina, en la atención a la emergencia sanitaria? ¿El Ejército ha actuado en otras emergencias sanitarias antes en este país? Lo que pasa es que hay que recordar algo, Hernán. Aquí lo que se está implementando es el plan DN3E, que es el plan de auxilio a la población civil. Y asimismo, la Marina, el plan que tiene la Marina se llama Plan Marina. Y lo que están haciendo es, en apoyo a la Secretaría de Salud y tratando de coadyuvar con las autoridades civiles, ellos ponen a disposición de la población y del gobierno federal y de los gobiernos de los estados lo que son las instalaciones y los especialistas que ellos tienen en materia de salud, así como el material técnico y el material humano del personal para poder apoyar en lo que viene siendo esta emergencia de salud a nivel nacional. Ya. Este tipo de coadyuvancia ocurrió, por ejemplo, con el H1N1. Sí se llevó a cabo, pero no como tal. Sí se hizo el despliegue del plan DN3, pero siempre única y exclusivamente como coadyuvantes de lo que eran las autoridades civiles. Tan es así que el uso de vehículos militares y de personal militar, el traslado de medicamentos y de enfermos, todo este tipo de cuestiones, sí los llevó a cabo el Ejército. ¿Hay algo que te salte en particular de esta participación del Ejército y la Marina, o te parece que está dentro de la normalidad? Lo que pasa es que hay que entender, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea menciona cuáles son las misiones generales del Ejército. Y dentro de las misiones generales del Ejército estamos hablando de que la seguridad nacional y la seguridad interior. Este es un problema tanto de seguridad nacional por ser una pandemia internacional como de seguridad interior por la situación que se está llevando a cabo como tal. Aunado al hecho de que el presidente, y esto lo hago yo como un comentario a título personal, se ha dado cuenta que la mayoría de las personas de su gabinete encuentran muchos pretextos para no cumplir con las funciones, situación que no pasa en el Ejército ni en el Armado de México, donde ellos, como ven como misiones todo este tipo de situaciones, siempre sacan adelante la misión con todo lo que ellos puedan proveer, y aunque no tengan el material necesario para poder sacarlo, ellos se las ingenian siempre para poder dar soluciones a los problemas. César, ¿qué tal? Buenas noches, te saluda Daniel Rosas. Oye, quiero preguntarte dos cosas. Por un lado, el secretario de la Marina hoy hacía una declaración en el sentido de que pese a la fuerza que se tiene por parte de las fuerzas castrenses, ellos van a quedar subordinados al sistema de salud, que es quien ahorita tiene la batuta de esta emergencia. Y por el otro lado, pues llamaba la atención un poco el llamado que hacía también el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, a reforzar el personal. ¿Esto también ya había ocurrido en otras emergencias? Como tal, no se había dado una situación de que se solicitara el reforzamiento del personal, pero el hecho de que las autoridades militares, de acuerdo a lo que es el rango constitucional, siempre deben de estar bajo las órdenes de las autoridades civiles, en este caso porque emanan del Ejecutivo, sí se habían dado como tal. Tan es así que el plan de N3 nace de una situación de ese estilo. Recordemos que se implementa por primera vez en el año del 66, y eso fue tras el desbordamiento del río Pánuco. Asimismo, cuando fue el temblor del 85 y el temblor que tuvimos en el 2017, y siempre ha sido bajo la autoridad, si bien es cierto, de los mandos militares, pero subordinados a lo que es el Ejecutivo Federal. Y en este caso, la Secretaría de Salud es la que está llevando a cabo a nivel nacional toda la coordinación de trabajos en materia de salud, y por eso ellos se subordinan a lo que el Ejecutivo como tal, siendo una rama la Secretaría de Salud, manifiesta en cómo tienen que coadyuvar. Una última pregunta, César. Se dice mucho que al presidente López Obrador como que ya le gustó la participación del Ejército
en una gran variedad de temas. ¿Te preocupa? No me preocupa por un hecho muy sencillo, Hernán. Mira, para los que desconocen lo que son las Fuerzas Armadas, a lo mejor se les podría hacer increíble el hecho de que estén participando en todas estas funciones que creen que son nuevas y que el presidente le da. Cuando la realidad es que el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada de México, en su conjunto las Fuerzas Armadas, son un mundo totalmente aparte. Existen médicos militares, ingenieros militares, área de sanidad, hay enfermeras, enfermeros, hay albañiles, hay una gama infinita de personal y de capacidades técnicas que lo hacen muy independiente ante los ojos de la población civil. Pero la realidad es que en la mayoría de los aeropuertos, de los primeros aeropuertos que se construyeron en este país, lo hicieron los militares. La mayoría de las prisiones antiguas que existen en este país lo hicieron los mismos militares. Por eso las personas que están en la cárcel siguen utilizando ciertos modismos o caló que viene del ejército, como el ir al rancho, hacer fajina, y así un sinnúmero de situaciones. Recordemos que los médicos militares, por ejemplo, o sea, los ingenieros militares son los que meten al ingeniero civil como tal en la sociedad mexicana y son los primeros precursores en manejar. Lo que pasa es que políticamente no se veía de una forma correcta, porque si bien es cierto, la historia posrevolucionaria de este país fueron los generales, esos generales revolucionarios, los que crearon al partido que fue hegemónico en este país. Ellos mismos llega un momento en que se dan cuenta que tienen que dar un paso al costado. Pero tenemos una gran ventaja con las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas en México, única y exclusivamente, su interés es poder seguir ascendiendo dentro del escalafón militar. Cuando mucho, aquellos que no puedan llegar a cumplir su sueño de ser generales de división, a lo mejor terminarán como directores de seguridad pública de algún estado. Pero si tú analizas, incluso en la Cámara de Diputados y de Senadores solamente existe un militar retirado, y que es el que preside la ¿cómo se llama? La Cámara de Defensa de la Cámara de Diputados. Los militares no aspiran a tener el poder porque sí se los dejan muy grabados desde que están en el Heroico Colegio Militar y en todas las escuelas de formación militar. Y aparte tienen una gran ventaja. Ellos son leales al pueblo de México sin importar el partido ni el presidente que se encuentre como comandante supremo. César Gutiérrez, muchas gracias por el análisis. Al contrario, Hernán, a tus órdenes. Gracias. Que tengan buena tarde. Hablamos con César Gutiérrez Priego, experto en temas castrenses. Vamos a un pequeño anuncio y volvemos enseguida. No se vayan y síganos en Twitter por @laoctavadigital, Facebook también por La Octava Digital, Televisión Abierta 8.1 y por 88.1 de FM nos escuchan. Ahora volvemos. Hola, soy Mariana Santiago, locutora de Alfa 91.3 y estás viendo La Octava. El mundo está en estado de alerta. Aquí en la ciudad, en el país y prácticamente en todas las geografías, la realidad se transforma constantemente. Hoy, hacer comunidad es más importante que nunca. Hágalo con nosotros, de 1 a 3 de la tarde. La Octava, siempre cerca de ti. Todas las mañanas de lunes a viernes en el 8.1 a través de su tele abierta y también en YouTube, en La Octava Plus, porque todos somos... Teleadictos Anónimos. Los esperamos, pégale. Teleadictos Anónimos, lunes a domingo, 11 horas, por La Octava. Estamos contigo. Hola, soy Susana Distancia. Tengo un superpoder que me ayuda a frenar al COVID-19. Cuando extiendo mis brazos, puedo crear un espacio de 1,5 metros que me mantiene lejos del malvado coronavirus. Esa es la sana distancia. ¿Sabes qué es lo mejor? Que tú también lo tienes. Pero ojo, aunque tenemos que estar separados, unidos y solidarios, saldremos adelante. Porque si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México. Tengo al senador Damián Cepeda, me da mucho gusto. Yo sí creo que sería ilógico y irresponsable hacer menos el tema de México Libre, porque no quieren a Felipe. O sea, tiene un rechazo muy fuerte, pues, ¿no? Nosotros estamos a favor de la vida. Claro que no al aborto en ninguna circunstancia. No, hay excepciones aceptadas hace mucho tiempo, de violaciones y demás. Hoy en México puedes traer hasta 5 gramos. ¿Cuál es el problema real hoy?
que no está regulado cómo lo adquieres. Oye, ¿eso es sensato? Yo mismo que estoy en contra te diría, eso regúlalo. Ricardo Rafael, lunes a viernes a las 16 horas. El béisbol es una gran puerta para los jóvenes. Algo que me gustó desde niño. Es un deporte muy familiar, es un deporte de amigos. Yo tenía muchas cosas malas en mi casa. Nuestro papá decidió dejar todo eso para seguirme viendo triunfar en el béisbol. Mantenerme activo haciendo un deporte te protege totalmente, y no nomás el béisbol, cualquier deporte en nuestro país es algo bueno. Contra las adicciones. Juntos por la paz. El béisbol te protege. Juntos por la paz. Protégete del coronavirus siguiendo 3 simples pasos. Lava tus manos con agua y jabón o gel antibacterial y limpia objetos de uso común. Al toser o estornudar, cubre nariz y boca con el ángulo interno del codo. Si tienes fiebre, tos y malestar general, no te automediques. Acude a tu unidad de salud y recupérate en casa. No difundas rumores o noticias falsas. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México. Información, credibilidad, análisis, libertad. La Octava 8.1. Soy el doctor Eric Mendoza Carrillo de Centro Médico por Salud y estás viendo La Octava. Y durante la mañanera de hoy, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, señaló que han transferido a los estados una totalidad de 25,000 millones de pesos. La primera partida fue de 10,000 millones y faltan entregar otros 15,000. Esto sin contar alrededor de 4,500 millones de pesos que el propio INSABI que están destinados al propio INSABI para compra de medicinas y suministros médicos. ¿Cómo viste los anuncios de Arturo Herrera? ¿Qué más destacarías del día de hoy? Pues básicamente, Hernán, yo creo que hay que destacar el aviso o el anuncio del adelanto. Lo que explicaba, y esto que tú diferenciabas de las dos partidas, es una corresponde a los recursos federales que tienen que bajarse ya en este periodo para los estados. Sí. Y lo que están haciendo es adelantar los del siguiente periodo para que ellos se vayan preparando, las entidades, los estados, y puedan hacer frente a la emergencia. Se hablaron evidentemente también de los recursos que se le destinan al IMSS y al ISSSTE, que esos ya los tienen, pero ahora están siendo bajados a través del INSABI. El INSABI de esta manera es como el órgano que estará coordinando la entrega de los recursos para la adquisición de material, camas, toda la parte de ventiladores que serán entregados en este caso. Pensar también que además de discutir el tema de los recursos que se requieren para enfrentar la crisis sanitaria, está el tema de qué estrategia hay que seguir ahora para que la economía no se hunda en esta coyuntura. A ver si nos podemos contactar con Irving Rojas, que es economista del CIDE, para que nos dé una perspectiva sobre este tema. Irving, ¿me escuchas? Hola, ¿qué tal? Daniel y yo. Mira, el primero tiene que ver con los recursos que se han destinado a las entidades federativas para enfrentar la emergencia sanitaria. ¿Tú crees que esos recursos van a ser suficientes o apenas es una pequeña muestra de lo que se necesita para enfrentar esta crisis? Hola, sí, yo creo que... sí los escucho. ¿Me escuchan? Un pequeño retraso, pero sí te oímos bien. Ah, ok, bueno, esto de su sana distancia son los costos que tenemos que pagar, pero... Así es. Está bien. Yo creo que el anuncio que se hizo hoy hay que ser bien claros sobre qué es, ¿no? Es básicamente sobre presupuesto de salud, ¿no? Y que consiste en esencia en adelantar las administraciones, digamos, lo que ya se tenía presupuestado para salud por medio del INSABI a las entidades federativas, ¿no? Lo que se les entregó es lo que les correspondía para los meses de abril a junio. ¿Ok? Entonces, digamos, en términos del impacto que puede tener, bueno, es un impacto de corto plazo, pero no es, digamos, una transferencia extra que se le esté dando para afrontar el problema de la pandemia, sino simplemente un adelanto de los recursos que ya se tenían presupuestados para estas materias, ¿no?
Entonces ahí no hay ningún, en realidad no es un gran anuncio el que se hizo hoy, simplemente se van a adelantar los recursos, igual que se van a adelantar para pagar programas sociales, etcétera. Así es. Creo que estamos aún a la espera de lo que sea realmente un paquete de estímulos fiscales, ¿no? Que es lo que pareciera haber un consenso en la opinión pública, y creemos que pues es lo que está pasando en una gran variedad de países. Están implementando programas de gasto y de apoyo al crédito para mantener la liquidez en la economía y para aminorar los posibles efectos de una crisis económica como la que se pronostica que puede ocurrir dado la pandemia del coronavirus, ¿no? Esta estrategia del adelanto de las pensiones de adultos mayores es un pasito más, pero de nuevo es un adelanto, y eso quiere decir que se le está entregando dinero que ya estaba presupuestado para darles en los próximos 2 meses. Lo único que se va a adelantar es la entrega, ¿no? Uno esperaría que hubiera medidas más agresivas. De hecho, por ejemplo, hoy Argentina anunció un paquete de medidas fiscales que incluye una transferencia directa de alrededor como de $150 para trabajadores para suplementar lo que no van a poder recibir porque no están trabajando desde hace varios días debido a las restricciones de salir que se implementaron en todo el país, ¿no? En México no se prevén más que los programas sociales que ya están en vigor, simplemente adelantarlos, pero no se prevén recursos adicionales para la gente que tendría que quedarse en sus casas en determinado momento. No lo sabemos aún, ¿no? O sea, no se ha anunciado cuáles son las medidas específicas que se van a tomar y que se van a implementar en el país. Hay una gran variedad de medidas. Esa es una, ¿no? Porque uno pensaría que necesitamos que, se debe de procurar mantener liquidez en la economía. Esa es una medida, solamente la de las transferencias directas. Hay otras medidas que se pueden realizar por medio de crédito, ¿no? De permitir que las empresas tengan acceso a crédito y con esto puedan financiar sus actividades. Muchas de las empresas del país dependen básicamente del flujo diario de capital, de capital de trabajo, y esto es una de las estrategias también debería estar enfocada a permitir que haya crédito para estas micro y medianas empresas, ¿no? Otro tipo de medidas que seguramente deberíamos esperar para el futuro próximo tienen que ver con cómo revitalizar y cómo proteger algunas industrias clave que van a necesitarse para sostener a la economía mientras está parada. Por ejemplo, el más obvio, a veces no obvio para tantos, es la agricultura, ¿no? Necesitamos seguir produciendo alimentos. No todo el país puede pararse de un día para el otro y no puede pararse completamente. La industria de los suministros médicos no puede pararse y tiene que haber una estrategia para apoyar a estos sectores que van a estar en crisis, no solamente por no tener compradores, sino porque probablemente no tengan trabajadores, ¿no? Esta es una característica muy especial de lo que se vislumbra como una crisis por ambos lados por lado de la oferta y la demanda. Si bien Arturo Herrera no tocó el tema propiamente de otro tipo de estímulos, quien sí lo hizo fue el presidente Andrés Manuel López Obrador. Él habló de, una vez que se concluya la fase de emergencia, el entonces lanzar créditos para los changarros, para las pequeñitas empresas, alrededor, si no mal recuerdo, 1 millón de créditos. No sé si esto sea suficiente para reactivar la economía o tú lo sigues viendo insuficiente todavía. O la economía popular, por lo menos. Uh-huh. Así es, la economía popular necesita también este estímulo. Piensen, mucho se ha hablado de tratar de hacer comparaciones, por ejemplo, con el último referente que tenemos de una crisis económica, que es la crisis financiera de 2008-2009, ¿no? Entonces, estábamos de nuevo en un escenario parecido en términos de incertidumbre. Tenemos incertidumbre que ahora viene por otro lado, viene por el lado de que no sabemos muchas cosas sobre la pandemia, ¿no? No sabremos muchas de las tasas de los parámetros relevantes para hacer algunos pronósticos sobre su letalidad, sobre cómo avanza, no lo conocemos. Estamos caminando un poco en un sentido de obscuridad, porque lo que es apremiante ahora es detener el avance de la pandemia o controlarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido no sabemos ni siquiera, no podemos saber mucho hacia dónde, por cuánto tiempo va a durar esta emergencia económica. Y por lo tanto hay que tener pensada una serie de estrategias, no solo una, ¿no?
En lo que decíamos en el 2009, algunos economistas lo han llevado que básicamente seguimos una estrategia de kitchen sink, ¿no? Como de echa todo lo que puedas. Pareciera que es de nuevo una estrategia que se va a tener que seguir. Tenemos, por un lado, la política monetaria, que puede ser efectiva, pero está llegando a los límites de su utilidad, ¿no? Porque tenemos una tasa de interés muy baja. En Estados Unidos se siguió ya, pues, se llevó hacia lo más bajo que se podía tener. Cierto espacio para bajar la tasa un poco más. Yo creo que el banco está guardando, creo que puede ser visto como una buena estrategia, el guardar cierto espacio para a lo largo de los meses ir reduciendo la tasa gradualmente. Ese es otro de las políticas que aún quedan. No va a tener mucho más hacia dónde moverse. Y después tenemos una serie de medidas de las que ya hablábamos: crédito para todo tipo de empresas, para empresas grandes que se financian en los mercados de capitales, pero sobre todo para las empresas chicas y pequeñas que dependen sobre todo de financiamiento más convencional, digamos, como los créditos que las empresas pequeñas van y piden en los bancos comerciales, ¿no? Oportunidades para que el gobierno tome parte de los costos de esas deudas también van a ser necesarios, ¿no? La parte de los créditos, esto de los créditos de microchangarro sí es importante, pero no es la única solución. Claro. Muchas gracias, Irving. Es una estrategia. Ahora, pensar un poco. Sí. No, perdón, te estaba cortando, pensé que habías terminado. No, yo decía un poco o sea, estamos en la parte como más dramática de la pandemia a nivel mundial. Estamos entrando un poco, estamos entendiendo un poco los efectos que vamos a poder percibir en el mediano plazo en términos económico, pero yo creo que también es momento, a veces no nos gusta tanto pensar en por qué llegamos acá, ¿no? En por qué tenemos una economía se ha propuesto, por ejemplo, que trabaje desde sus casas, y no pensamos en la estructura del mercado laboral, que tiene unas características muy particulares, con más del 50% de las personas, de los trabajadores en el sector informal, ¿no? Que no pueden darse ese privilegio que algunos tenemos de trabajar desde casa. Ha habido argumentos en favor de expandir el gasto en salud, incrementar los derechos los servicios y las cosas que uno puede acceder al sistema de salud pública, pero hemos pasado durante yo creo que los últimos 20 años en un gasto en salud que tiene a lo más 2.5, 2.6 puntos del PIB invertidos en salud. Entonces, ¿cómo podemos pensar en una economía que sea lo suficientemente fuerte para resistir este tipo de choques, cuando a lo largo de bastantes años se han debilitado estas estructuras y estas herramientas que podría tener el Estado para contener este tipo de choques que pues son imposibles de prever? Gracias, Irving. Buenas noches. El Consejo Rector de la Tortilla Mexicana aseguró que el kilo de tortilla se incrementará entre 2 y 4 pesos esta semana. Aseguraron que el incremento no responde a un desabasto, sino a un acaparamiento del maíz por parte de las comercializadoras. Jessica Moguel fue a las tortillerías de la Ciudad de México y esto fue lo que encontró. La contingencia sanitaria alcanzó a los productos de la canasta básica. Está fatal porque de un día para otro todo sube, y no nada más son las tortillas, también es la leche, el pan, todo está subiendo. El Consejo Rector de la Tortilla Mexicana aseguró que el kilo de tortilla podría incrementar entre 2 y 4 pesos esta semana. Aseguran que el incremento no responde a un desabasto, sino a un acaparamiento del maíz por parte de las comercializadoras. Aquí hay comercializadoras grandes como es Cargill, Gramosa y otras más. Fortimex, o sea, hay varias, las grandes, que son las que acoplan la mayor cantidad de maíz. ¿Por qué? Porque pues tienen el beneficio económico para poder hacer las compras enormes. Denuncian coyotaje e intermediarios que ocultan el maíz en almacenes. Que ocultan el grano en sus almacenes y encarecen el precio del maíz hasta en un 25%. En 3 semanas de contingencia, el precio de la tonelada del maíz pasó de 4,800 pesos a más de 6,000 pesos.
Es maíz nacional, es maíz de México, hecho por productores mexicanos. No estamos consumiendo casi maíz importado, más sin embargo lo estamos pagando carísimo. Los precios afectan a más de 440,000 familias que dependen de este negocio, como la de Esteban y Melitón. Aunque todavía no les avisan del incremento, aseguran que la medida bajará aún más las ventas. Por lo del coronavirus, es que es por eso también que han cerrado también los restaurantes. El 1 de enero se incrementó a 15 pesos. A 14. En casa de Ana también se verán afectados, así como el 98% de la población que consumen tortillas. Todo esto nos pega bien feo en la economía de la casa, sobre todo porque no hay trabajo. Entonces, ¿de dónde vamos a solventar todos estos gastos extras? A nivel nacional existen 110,000 tortillerías y solo en el Valle de México se concentran 45,000 de ellas, por lo que la siguiente semana los pequeños distribuidores y tortilleros del país solicitarán la intervención del gobierno federal para mantener los precios y ayudar en la economía familiar. Para La Octava, Jessica Moguel. Pues es grave porque justo en el momento en el que el presidente está llamando a los empresarios a no aumentar precios, a no correr a los trabajadores, a solidarizarse con la situación que estamos viviendo, se da este ya casi inminente aumento de la tortilla, que pues es de lo que se alimenta una gran parte de los mexicanos. El insumo básico de la comida mexicana es el maíz y ahí está el incremento. Y es la relevancia del tema de la tortilla es porque es el reflejo de los otros incrementos que podríamos tener en insumos precisamente por este tipo de situaciones. Ahorita decía, por ejemplo, Irving Rojas, economista, hablaba de este tema de, por ejemplo, las personas que pueden hacer home office o trabajar desde casa. Este tipo de industrias es una de las que no se puede, ¿no? Habrá que estar ahí pendientes, pero me llama la atención, Hernán, si me permite rápidamente la reflexión, decía Irving, ese tema de, Te interrumpo, Daniel, está Sergio Jarquín Muñoz en la línea, que es el presidente del Consejo Rector de la Tortilla Tradicional, y creo que es muy importante que escuchemos su posición. Don Sergio, buenas noches. Muy buenas noches. Don Sergio, explíquenos, por favor, qué está pasando con la tortilla. El presidente hizo un llamado a los empresarios a no aumentar precios en este momento, a solidarizarse con la situación que estamos viviendo, y se da un aumento, al parecer sería de casi el 30% en un alimento básico para los mexicanos. ¿Quién es el responsable de este aumento? ¿Tiene nombre y apellido? Pues más que nombre y apellido, yo creo que hay varias comercializadoras que no escucharon el mensaje del presidente y incrementaron en los últimos meses y sobre todo en las últimas semanas el precio del maíz. Nosotros tenemos 5 años con el mismo costo de producción y hemos aguantado, incluso en el principio de año un servidor hizo declaraciones que aguantaríamos hasta donde más pudiéramos. Al incrementarse el insumo básico para la elaboración de la tortilla, la semana pasada la mayoría de mis compañeros entraron en desesperación porque ya no salían con sus gastos. Se incrementó casi en 1,000 pesos la tonelada de maíz. Esa es una exageración y más en este momento. Salimos con un comunicado para que intervenga el gobierno federal y como respuesta hoy tenemos una intimidación, siendo que el presidente dijo que la escalera se barre de arriba para abajo. En lugar de ir a revisar a las comercializadoras qué precio están omitiendo, hoy quieren ir a atacar a los pequeños productores de tortilla porque lo único que van a hacer es ajustar sus costos de producción. Va a llegar máximo el ajuste entre 1 o 2 pesos, máximo, porque somos conscientes de la situación que estamos viviendo. Pero si no hiciéramos ese ajuste, en 2 semanas estaríamos cerrando y no habría tortillas en México. Entonces las responsables son las comercializadoras. Pues Sergio Jarquín Muñoz, le agradecemos mucho por su punto de vista. Buenas noches.
Muchas gracias. Hay que poner atención en esto, Hernán. El presidente ha hablado de precios de garantía. Prácticamente en cada uno de sus eventos repite que habrá precios de garantía para topar el precio de estos insumos básicos. Y entonces, esto que nos decía don Sergio de que incrementó el precio del maíz es de llamar la atención, ¿eh? Pues sí. Vamos a un anuncio, volvemos en un minuto. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos. Mi nombre es Enrique Beas y están viendo La Octava. La Octava. Acompáñenos en el Maña News de La Octava, de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana, con toda la información que necesitas saber para arrancar tu día. Un espacio ágil, un espacio ameno, un espacio dinámico, donde se analiza la información más importante para que tú estés bien informado. Así es precisamente el Maña News, sin dogmas ni fobias. Aquí en La Octava, en el 8.1 de su televisión abierta y el canal de YouTube La Octava. La Octava, siempre cerca de ti. Doroteo Aucuc, me da muchísimo gusto. Empezamos a averiguar qué están pasando allá y nos dijeron que es una granja que van a abrir para 40,000 cerdos. Ya nos dijeron que sí va a haber un impacto terrible a los cenotes de nuestro pueblo. Y tengo también a Lourdes Guadalupe Medina. A través de este caso, otras comunidades se alertan donde ya había granjas de años que tienen años funcionando y empiezan a denunciar malos olores, empiezan a denunciar enfermedades que encontraron en sus montes lagunas con aguas de desechos. Ricardo Rafael, lunes a viernes a las 16 horas. Los periodistas. El presidente Trump mandó 20,000 soldados a los aeropuertos a hacer este entrenamiento y después a la frontera con Rusia, cuando se supone que no deberían de moverse de los Estados Unidos, una para no llevar el virus y la otra para no regresarlo de Europa. Están impidiendo que la gente crea verdaderamente que el virus no es un asunto de una teoría de conspiración. Mejor análisis de los temas públicos. Los periodistas. Lunes a viernes a las 18 horas. La Octava. El mundo está en estado de alerta. Aquí en la ciudad, en el país y prácticamente en todas las geografías, la realidad se transforma constantemente. Hoy, hacer comunidad es más importante que nunca. Hágalo con nosotros, de 1 a 3 de la tarde. La Octava, siempre cerca de ti. Cobertura especial coronavirus. ¿Qué es el coronavirus? ¿Cuándo acaba la cuarentena? ¿Qué medidas se deben de tomar? Información veraz, información confirmada aquí, por supuesto, en La Octava. De lunes a viernes a partir de las 3 de la tarde, sábados y domingos a partir de la 1 de la tarde, a través del canal 8.1 de su televisión abierta, nuestro canal de YouTube y, por supuesto, el 88.1 de frecuencia modulada. La Octava, siempre cerca de ti. Información. Credibilidad. Análisis. Libertad. La Octava, 8.1. Hola, soy Mariana Santiago, locutora de Alfa 91.3 y estás viendo La Octava. Hace un momento, al iniciar este programa, les informé un dato sobre el número de casos de coronavirus que era de ayer. Simplemente quería pedirles disculpas a la audiencia, porque son de casos confirmados hasta el momento 405, 2 bebés, como lo informó Miguel Luna, y 5 muertes hasta el momento. Esos son los datos más actualizados brindados por el subsecretario López-Gatell en la conferencia de prensa de las 7. Y hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, seguimos comentando esta conferencia de prensa, hizo un comentario sobre las mujeres. Y quiero que escuchen específicamente qué fue lo que dijo, a ver si se puede escuchar.
Ricardo, ¿lo tienes? Es un hecho, es conocido que sobre todo las hijas cuidan a los padres. Los hombres podemos ser más desprendidos, pero las hijas están siempre pendientes de sus madres, de sus padres. De modo que hombres y mujeres cuidemos a nuestros adultos mayores, ancianos respetables. Pues ese fue el comentario del presidente y me gustaría que, más que lo comentemos los hombres, que lo comente una mujer. Quiero enlazarme ahora con Sara Cabello, que es una activista del feminismo con la que ya he tenido oportunidad de conversar en otras ocasiones, para que nos dé su punto de vista. El movimiento feminista estuvo en el centro de la discusión pública hace ahora unas semanas y probablemente lo estaría hoy también si no fuera por el coronavirus, pero me parecía importante retomar esta discusión porque se perdió un poco en el tema del coronavirus y creo que es un tema clave. Sara, buenas noches, ¿me escuchas? Hola Hernán, buenas noches, claro que sí. ¿Cómo estás, Sara? Pues aquí estamos Daniel y yo y queríamos escuchar qué piensas de las declaraciones del presidente de hoy. Pues bueno, en primera, pues sí, está poniendo otra vez en el centro del debate el tema del feminismo, que sí, estoy completamente de acuerdo en que se borró un poco con todo esto del coronavirus, pero pues sí ha sido motivo de revuelo, ¿no? Las declaraciones que dijo. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hace es un estado de la cuestión, ¿no? Más que hacer un argumento de qué deberíamos de hacer, habla de cosas que ya suceden, ¿no? Sí, es verdad que las mujeres tendemos a hacer más labores de cuidado dentro de los hogares y los hombres sí tienden a estar mucho más desprendidos, con la misma palabra que dijo él. Pero justamente creo que el problema con las declaraciones de Andrés Manuel es que no invita a los hombres, ¿no?, a que se unan a estas labores del hogar. En México, las mujeres hacemos aproximadamente 4 horas más diarias de labores de cuidado. Esto implica cuidar a los niños, cuidar a adultos mayores, limpiar la casa, hacer de comer y todos los trabajos que tengan que ver dentro del hogar que no son remunerados, ¿no? Entonces ya partimos de una desigualdad enorme, son 4 horas más de 24, y el hecho de que el presidente como que reafirme el estado de la cuestión, ¿no?, porque no está diciendo algo nuevo, no está diciendo así es como deberían de ser las cosas, sino ya pasa esto, pero que a la vez no haga un señalamiento de que los hombres se tienen que involucrar más en las labores de cuidado, pues es bastante problemático. Sobre todo ahora, es decirles... si me permites la interrupción, sobre todo ahora porque estamos enfrentando una emergencia sanitaria donde los niños han dejado de ir a la escuela, los niños y las niñas, y alguien se tiene que hacer cargo de las labores de cuidado. Yo no he visto que el presidente toque este tema y quizás sería importante que se discuta pues quién va a cuidar a los niños en esta coyuntura. Exacto, y lamentablemente este tipo de labores suelen caer en las mujeres exclusivamente, ¿no? Rara vez son los hombres quienes tienen como el papel del cuidador principal de las infancias y también de los adultos mayores dentro de los hogares. Entonces estamos viendo que si las mujeres están más tiempo en su casa, ¿no?, por la situación, ¿no?, porque todas estamos en nuestra casa como deberíamos de estar, y los hombres también están en la casa, generalmente van a ser las mujeres quienes se van a hacer cargo de los niños. Pero, ¿por qué no plantearnos la necesidad de que los hombres, dado que también están en casa y también hay disponibilidad de tiempo, ¿no?, se hagan cargo de estos labores? Y eso es justamente lo que las feministas hemos estado abogando por muchísimo tiempo, que las cargas del trabajo del hogar no remunerado se distribuyan más equitativamente, porque los hombres no nada más les toca ayudar en la casa, les toca trabajar, porque también ahí viven, también ahí comen, también tienen hijos y también los tienen que cuidar. Claro. Sara, en esta coyuntura, otro de los temas que se han mencionado es que al estar las familias mucho tiempo en casa, podría incrementarse la violencia hacia las mujeres. ¿Este tema te preocupa en particular
o no necesariamente va a aumentar mucho más de lo que ya es, de lo que ya se da esta violencia? No, por supuesto que es un tema que preocupa. Las mujeres no solo somos atacadas en las calles, ¿no? La diferencia de la violencia generalizada y la violencia de género es que a nosotros no solo nos atacan extraños, no solo nos asaltan cuando estamos en el metro o en cualquier parte de la ciudad, ¿no? Transporte público, sino que a las mujeres principalmente nos atacan personas que conocemos y con las que tenemos un vínculo cercano. Entonces, en el momento en el que las mujeres se quedan en casa, es mucho más probable que si están en un ambiente de violencia familiar, esta pueda ser más exacerbada cuando incrementa la convivencia de las mujeres. Es decir, también si no tienen un motivo para salir o si no pueden salir, esto las pone mucho más vulnerables frente a sus agresores. Y claro que tenemos que poner el dedo sobre el renglón en este tipo de violencias, ¿no? Claro, Daniel quiere hacerte una pregunta también. Gracias. Claro que sí. Sara, yo quiero aprovechar esta oportunidad para preguntarte sobre este llamado que están haciendo a el trabajo en casa. Si bien la mujer ha tenido ya actualmente un papel mucho más destacado en la vida profesional, la verdad es que también en el comercio informal es la mujer la que tiene la mayor participación. ¿Cómo están viendo esta situación de combinar el trabajo en casa, el trabajo informal y ahora el llamado a cuidarse en torno al coronavirus? Bueno, pues es muchísimo más complicado, ¿no? También hay que entender que trabajar en la formalidad en México no es algo excepcional, ¿no? Es algo que pasa en muchos lugares. Y sí, efectivamente son las mujeres quienes suelen realizar más de este trabajo informal por las mismas brechas que pone el mercado laboral para entrar a diferentes puestos en sectores que no son la informalidad. Entonces, esto hace que todavía sea más complicado porque no solo implica que las mujeres se tengan que quedar en casa haciendo labores del cuidado, que generalmente ya hacen, sino que también implica que los niños que no están yendo a la escuela tengan que hacerse cargo de ellas y además tienen una doble vulnerabilidad porque no están recibiendo el ingreso que generalmente reciben, ¿no? Si deciden cuidarse y quedarse en casa para evitar el coronavirus. Entonces, creo que nos toca desde nuestro privilegio notar qué es lo que nosotras podemos hacer, ¿no? Las feministas que somos privilegiadas, que podemos darnos el lujo de hacer home office o de estudiar desde la casa para proteger a estas mujeres, ¿no? En primer lugar me parece importante que difundamos todo lo que está sacando InMujeres, la campaña de InMujeres en contra de la violencia de género dentro de los hogares, un poco como relacionado a lo que mencionaba Hernán. 2, que nosotras sí nos quedemos en nuestra casa para evitar contagiar también a las mujeres que no pueden hacerlo. Y 3, que sigamos abogando porque los hombres se hagan cargo de las labores del hogar de forma no remunerada, a la vez que lo hacen las mujeres. O sea, que se haga mucho más equitativo, ¿no? ¿Y cómo hacemos esto? Pues impulsándolos y literalmente diciéndole, oye, ¿sabes qué, mijito? Tú también tienes manos, también tienes pies, tú también comes, tú también ensucias, usas ropa que se tiene que lavar. Entonces, no solo me vas a ayudar en las labores del hogar, sino que las vamos a compartir, porque es una responsabilidad de los dos. Sara, muchas gracias. Gracias y buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Daniel, pues yo creo que ya es hora de que te vayas a descansar, porque mañana, ¿a qué hora te despiertas? Pues más o menos como a las 4:30. ¿Y tienes que hacer fila para que te den, para poder estar en los lugares de hasta adelante? Porque es lo que he escuchado. Sí, es el cómo funciona, quién llega primero, siempre y cuando no sea un invitado especial. No entiendo por qué no, bueno, luego algún día platicaremos de eso. No entiendo por qué no hacen un sorteo de palabra para en vez de que la gente tenga que llegar horas antes a formarse para estar en primera fila y que les den la palabra. Pues fíjate que alguna vez se planteó la posibilidad y fueron algunos reporteros los que no quisieron, justamente por la cuestión de que no tendrías la oportunidad de levantar la mano y preguntar el tema en ese momento. Entonces, no sé, se planteó alguna vez, se planteó. En fin, bueno, gracias, buenas noches. Ayer el Comité Olímpico Internacional, anunció en redes sociales que podría cancelar las Olimpiadas. Hoy, finalmente, este anuncio se formalizó y vamos a ver toda la información del caso con Miguel Gurbitz desde Miami. Saludos, Hernán, buenas noches. Efectivamente, la noticia que veníamos esperando desde hace algunas semanas se ha confirmado el día de hoy. Tokio 2020, los Juegos Olímpicos se aplazarán no más tarde del 2021. El día de hoy
después de una llamada telefónica entre el primer ministro Shinzo Abe de Japón y el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, se llegó a la determinación de posponer los Juegos Olímpicos de Tokio. Ya había demasiada presión por parte de algunos comités olímpicos, incluso de algunas federaciones internacionales de natación, de atletismo, de gimnasia, solicitando o exigiendo que se pospusieran estos Juegos de Tokio 2020. Y esta presión finalmente surtió efecto. Surtió efecto la presión y también el sentido común. Era poner en riesgo muchas cosas. Varias implicaciones con este movimiento. La primera, gran incógnita que surge: ¿cómo se va a efectuar el sistema de calificación para los siguientes Juegos Olímpicos? Hay que recordarle a la gente que ya estaban calificados a los Juegos prácticamente el 60% de los atletas. ¿Se van a respetar estos tiempos? ¿Se van a respetar las marcas? ¿Qué pasa con aquellos atletas que modifican sus curvas de rendimiento y que no llegarán para el 2021 en el mejor estado físico posible? ¿Cómo va a evaluar el Comité Olímpico Internacional y el comité organizador? Muchas preguntas por delante. El fútbol, la gran pregunta era, los sub-23, menores de sub-23, menores de 23 años que cumplían con este requisito para el 2020, pero que en el 2021 no lo van a lograr. Bueno, a través de la FIFA y el Comité Olímpico Internacional se ha informado a través del artículo 55 que el límite de edad es 24 años con 6 meses. Es decir, todos los jugadores que lleguen al verano siguiente con 24 años y 6 meses son elegibles para jugar en sus selecciones sub-23. Hay muchas cuestiones en juego. Hay que recordar a la gente también que con este cambio de calendario nos quedamos sin eventos globales en este 2020. La Copa América a celebrarse el año que entra. También la Copa Europea de Naciones el año que entra, y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 el año que entra. ¿Por qué digo los Juegos Olímpicos de Tokio 2020? Porque el día de hoy, a través del comunicado de prensa, se dio a conocer que los Juegos no cambian de nombre. Seguirán llamándose Tokio 2020, y esto nos hace pensar precisamente en que los atletas que ya estaban calificados para esta edición mantendrán su boleto para asistir a la justa veraniega en el siguiente año. La flama olímpica permanecerá viva, permanecerá despierta y dormirá durante 365 días en Japón. Muchas implicaciones, muchas preguntas que tendrán, repito, respuestas en los siguientes meses. Hernán, te mando un abrazo, saludos. Gracias, Miguel, gracias. Supongo que debe estar triste por la posposición de los Juegos Olímpicos. Serán en 2021 y ya no habrá ni Copa América, ni Copa Europea de Naciones, ni nada. Se va todo para después, o se pospone o se cancela. Seguimos con más información en La Octava. Síganos, por favor, en nuestras redes sociales, en Facebook, La Octava Digital, en Twitter, en YouTube, La Octava, en 88.1 de FM, para que nos escuchen. En televisión abierta por el 88.1, y también estamos en el canal 8 de Easy, Total Play y Astel. Síganos. También en la web de La Octava, laoctava.com. Tenemos mucha información y también nos pueden seguir ahí. Vamos a un corte y volvemos en un minuto. Hola, soy Manuel Guerrero de Universal FM 97.7, la estación de los clásicos. Estás en La Octava. Queremos conocer cómo estás pasando estos días de sana distancia. Sube historias a Instagram. Etiqueta La Octava Digital en cada una de ellas y nosotros las llevaremos a la pantalla en el canal 8 de televisión abierta y a nuestras redes sociales. La Octava. La Octava. Todas las mañanas acompaña a Jesús Escobar y a Pancho Parra en el Maña News. Un espacio donde se analizan las noticias de manera dinámica y amena. Te damos todas las herramientas informativas para empezar el día. Además, las mejores entrevistas. De lunes a viernes, a partir de las 6 horas. La Octava, 8.1 de tu televisión abierta y en YouTube, La Octava TV.
En la legislatura de la paridad de género te invitamos a dar un clic por la igualdad entre mujeres y hombres. Sí, puedes hacerlo desde cualquier lugar. Visita igualdad.diputados.gov.mx durante marzo y abril. Responde la encuesta. Y sé parte del Parlamento abierto en favor de las mujeres. Tu participación es muy importante para ampliar los derechos de las mexicanas. Erradicar la violencia de género y reducir la brecha salarial. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. La 64ª legislatura abre el Senado de la República. Con un nuevo modelo de inclusión y participación de los ciudadanos en la discusión y elaboración de leyes. El Parlamento abierto. Se han escuchado todas las voces y puntos de vista para legislar con mayor responsabilidad, justicia y eficacia. Con la participación de la UNAM, se crea el Observatorio de Transparencia Legislativa para vigilar y evaluar la toma de decisiones. El Parlamento abierto es legislar con la participación de todos. Senado de la República. Cercanía y resultados. Ricardo Rafael en La Octava. La pregunta es ¿a quién van a procesar? Porque usted conoce muy bien cómo funciona nuestro sistema de justicia. El análisis político a ras de suelo. Ni Vicente Fox ni Felipe Calderón tocan ni con el pétalo de una declaración a los gobernadores peristas. Aquí nos vemos, aquí nos escuchamos. Ricardo Rafael. Lunes a viernes a las 16 horas. La Octava. Conoce la realidad de México a través de laoctava.com. Desde cualquier dispositivo. Periodismo de verdad. Información, credibilidad, análisis, libertad. A ver, usted... Bueno, lo importante... Reprodúcelo cuantas veces quieras. Esta mascarilla me la encontré para partículas... Laoctava.com. Siempre cerca de ti. Hola, soy Paola González y me puedes escuchar en Universal. Estás viendo La Octava. Quédate con nosotros. Dos días antes de que venciera el plazo, el gobierno mexicano solicitó formalmente a las autoridades españolas la extradición del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que este martes hizo las gestiones correspondientes luego de recibir de la Fiscalía General de la República el expediente del exfuncionario acusado de recibir sobornos y recursos de procedencia ilícita. Como recordarás, Emilio Lozoya fue capturado el sábado 12 de febrero en Málaga, España, y todo parece indicar que pronto podría estar llegando a México. Y este martes el grupo financiero Banorte informó que, como parte de una serie de medidas de apoyo a sus cuentavientes, permitirá que quienes así lo soliciten puedan retrasarse hasta por 4 meses en los pagos de sus tarjetas de crédito, crédito automotriz, crédito de nómina, crédito hipotecario, crédito a pequeñas y medianas empresas y crédito personal. El gobierno de Perú, por otro lado, confirmó este martes el fallecimiento de un turista mexicano a consecuencia de la enfermedad del coronavirus. El gobierno peruano precisó que este connacional, tras registrar altas temperaturas, fue separado del grupo de mexicanos que abordaría unos autobuses para emprender el retorno a México. Según especificaciones, el turista mexicano fue internado ayer en la noche y permaneció en cuidados intensivos, sometido a tratamiento riguroso. Y bueno, hoy quisiera que tuviéramos una discusión sobre el cuadro económico que estamos viviendo. México hace varios años que no crece. En lo que va del gobierno de López Obrador, el crecimiento ha sido mediocre, incluso podríamos estar ya en una situación de recesión. A nivel mundial se habla ya de una crisis profunda, algunos creen que más profunda quizás que la de 2009. Y para eso quiero enlazarme ahora con dos economistas, con Jorge Suárez Vélez y con Diego Castañeda, para que podamos discutir el tema económico, tanto en México como en el mundo. Jorge, Diego, ¿me escuchan? Sí. ¿Cómo están? Buenas noches. Muy bien, gracias. Buenas noches. Pues, en primera instancia, quisiera preguntarles si ustedes creen que la crisis será
podría ser más profunda que la de 2009, como sugieren algunos pronósticos. A nivel mundial, pues. ¿Qué quieres que empiece? Empezamos contigo, Jorge, si te parece. Mira, yo creo que hay una diferencia fundamental entre la crisis de 2008-2009 y esta. Aquella tenía motivos estructurales serios. Tenías a un sistema financiero internacional muy apalancado. Tenías una crisis real en un mercado de activos importante, que es el mercado inmobiliario, y pues causó estragos, pero en cierta forma no tuvo lo que esta tiene, donde tienes a toda la economía del mundo parándose de golpe, donde todos los sectores, todas las geografías están detenidas. Lo que yo creo es que esta va a ser mucho más profunda por menos tiempo. Creo que existe la posibilidad de un rebote razonablemente fuerte después del tercer trimestre probablemente, pero para que eso ocurra va a ser muy importante ver qué se hace en las próximas semanas. Yo creo que los programas de estímulo fiscal que estamos viendo en prácticamente todo el mundo son relevantes. De los países del G20 solamente hay 3 que no tienen ya planes definidos, México, Turquía, y no me acuerdo cuál es el tercero, la verdad, pero son solamente 3. Sin embargo, los países que no lo hagan, como es el caso de México, pues yo creo que va a ser una debacle severa. Dijiste que el crecimiento, en la introducción, que el crecimiento ha sido mediocre. No ha sido mediocre, ha sido inexistente. O sea, tuvimos crecimiento el año pasado, decrecimos probablemente en el primer trimestre y probablemente vamos a hacer la peor economía latinoamericana este año, quizá con la excepción de Venezuela. Así que el panorama para México es mucho más sombrío que el panorama internacional, en mi opinión. Diego, ¿coincides? Sí, en la parte internacional completamente. La mayoría de los analistas, muchos economistas académicos y en el sector financiero han estado hablando de que justo esperan una crisis que pueda ser muy severa, aunque sea de duración quizás menos pronunciada, que se esperen justo una V, ¿no? Un rebote, que caiga y regrese. Ahora, eso es bajo el supuesto de que todas las economías del mundo, o al menos las más importantes, pensemos China, Estados Unidos, pudieran estar regresando a un nivel de funcionamiento, digamos, parecido al previo a esta pandemia, relativamente rápido, y eso no lo sabemos, ¿no? Depende de las políticas que estén tomando, depende de muchas cosas. Si China se empieza a recuperar, pero en el mercado americano y los mercados en Europa siguen yendo para abajo, siguen parados, siguen en cuarentenas, etcétera, pues al final China no va a tener a quién venderles las manufacturas, ¿verdad? Entonces, pues no vamos a esperar que, digamos, que de ahí se jale la economía del planeta, ¿no? Depende mucho entonces de qué va a pasar, sobre todo en Estados Unidos. Si vemos, no sé, las últimas recesiones después de la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha, lo que observamos es que en casi todas, lo que pasa en Estados Unidos es lo que determina, digamos, la duración de la recesión, ¿no? Entonces, si al final las cosas en Estados Unidos se complican, si no hay un paquete de estímulos bien diseñado, si al final la cuarentena tiene que extenderse, tiene que haber medidas más fuertes, probablemente veamos que esto se extiende, ¿no? Y si se extiende más del tercer trimestre, probablemente podamos hablar de que esto va a durar probablemente el inicio del siguiente año. Entonces, a mí no me queda claro que pudiera ser tan rápido, pero sí me queda bastante claro que probablemente sea más grande que 2008. Bien. ¿Cuánto de esto que yo llamé crecimiento mediocre y Jorge Suárez Vélez llama crecimiento inexistente, digamos, del último año, es culpa de la herencia y cuánto es culpa de la administración de López Obrador? Jorge. Cero es culpa de la herencia. O sea, veníamos con un ritmo de crecimiento malo, o sea, un 2.4% de promedio del sexenio pasado, pero tenemos a un vecino que ha estado boyante, tenemos un vecino que había estado con 11 años de expansión ininterrumpida, con el mercado laboral más fuerte en la historia, con niveles de demanda agregada relativos al PIB mundial los más altos de 2008. O sea, todo estaba para que México hubiera al menos mantenido, digamos, ese ritmo de crecimiento. Creo que se hicieron errores fundamentales y graves que hicieron que la inversión se cayera, y la inversión pública está en su nivel más alto, más bajo en la historia. Entonces, ni la inversión pública ni la privada, lo único que más o menos mantuvo a la economía con un crecimiento
bajo fue el consumo, el cual ahora se está desplomando, evidentemente, por lo que está pasando. Para que tengas nada más una idea de magnitud de la caída que estamos esperando en Estados Unidos, que estoy de acuerdo con mi colega que estamos aquí partiendo de muchas cosas que no sabemos, particularmente el comportamiento de un virus que nunca había existido en la humanidad. Partimos de que probablemente baje su impacto en el verano, como ocurre con otros virus similares. Son una serie de cosas que estamos asumiendo que creemos que van a ocurrir, pero no lo sabemos. Sin embargo, los pronósticos, para que tengan una idea, en los últimos 40 años, los 2 peores trimestres en Estados Unidos fueron un decrecimiento de 8% en el segundo trimestre de 1980 y un decrecimiento del 8.4% en el cuarto trimestre de 2008. Lo que se está esperando más o menos para el segundo trimestre para Estados Unidos podría ser una contracción del 24%. Nada que ver. Sin embargo, los mismos analistas que esperan una caída tan pronunciada creen que podría haber una recuperación más o menos del 12% en el tercer trimestre, quizá del 6% en el cuarto. Sin embargo, sigue arrojando una cifra de los estimados, obviamente son estimados difíciles de hacer un entorno como este, pero el estimado más acertado, en mi opinión, que he visto, sigue pensando que la economía de Estados Unidos podría contraerse alrededor de 3.8% este año, lo cual es un montón. Claro. Diego, Jorge dice que López Obrador no recibió una herencia negativa, lo que haría suponer en su argumento que la culpa del nulo crecimiento es de su administración. ¿Tú coincides con este punto de vista? No completamente. Yo creo que sí hay un tema en que hay responsabilidad en los dos lados, ¿no? Por un lado, la austeridad que decidió tomar el gobierno actual definitivamente no ayuda al crecimiento, los recortes, disminuir la inversión en algunos sectores, todo esto sin duda le pega al crecimiento, ¿no? La parte en la que yo no estoy de acuerdo es pues que realmente la economía mexicana no viene en un ciclo, digamos, de bajada, no desde hace un año, ¿no? Más o menos, si tú ves la evolución del ciclo económico en México, ves que está decreciendo, digamos, en los indicadores adelantados, por ejemplo, que publica INEGI, etcétera. Más o menos de 2016, de finales de 2016 empezó un poco el ciclo a la baja, en 2017 se vio más, en 2018 continuó más, y hasta que llegó al punto de tener pues, una recesión técnica, ¿no? Que es en lo que estamos ahorita. Entonces, creo que ahí es un poco compartido, pero más allá de eso, a mí sí me gustaría abundar un poco sobre el hecho de que, más allá, digamos, que este año se decrezca, este año evidentemente se va a decrecer. No hay forma de que la economía mexicana este año tenga un número positivo. Entonces, si Estados Unidos, como dice Jorge, al final, digamos, termina decreciendo 3.8, México probablemente va a andar por esas mismas líneas, quizá un poco menos incluso. Perdón, más, o sea, creo que un poco más. Ahora, si observemos los últimos 30, 35 años de la economía mexicana, la verdad es que lleva mucho tiempo estancada más o menos en el mismo estado de crecimiento, alrededor del 2%. Y eso sí tiene un componente estructural fuerte. Una parte de ello es la inversión, que la inversión justo esos 30 años ha venido a la baja. La inversión privada más o menos estable, alrededor del 20% del PIB, unos años más, unos años menos. Pero la inversión pública es la que ha venido decreciendo casi sexenio por sexenio por sexenio por sexenio. Diego, permíteme, por favor, que vayamos a un corte y en un minuto más continuamos con esta discusión. Muchas gracias. Ahora volvemos. No cuelguen, por favor. Vamos a un corte. Volvemos. Soy Mariano Osorio. Sigue disfrutando de La Octava. Todas las mañanas de lunes a viernes en el 8.1 a través de su tele abierta y también en YouTube, en La Octava Plus, porque todos somos Teleadictos Anónimos. Los esperamos, pégale. Teleadictos Anónimos, lunes a domingo, 11 horas, por La Octava. Estamos contigo. Acompáñenos en el Maña News de La Octava, de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana, con toda la información que necesitas saber para arrancar tu día. Un espacio ágil, un espacio ameno, un espacio dinámico, donde se analiza la información más importante para que tú estés bien informado. Así es precisamente el Maña News, sin dogmas ni fobias. Aquí en La Octava, en el 8.1 de su televisión abierta y el canal de YouTube La Octava. La Octava, siempre cerca de ti.
¿Te gusta dibujar? Echa a volar tu imaginación y gana grandes premios. Participa en el concurso Trazos Financieros. Elabora un dibujo o pintura con el tema Los gastos y gustos de mi familia. Tienes hasta el 31 de marzo para entregarlo en la oficina de la Conducef más cercana. Participan niños y niñas de 6 a 9 años y de 10 a 12. Registra tu dibujo y consulta las bases en www.gov.mx/Conducef. Gobierno de México. ¿Te lavaste las manos? Pero si están limpias. Aunque parezcan limpias, hay que lavarlas. Con ello evitas enfermedades respiratorias, virus y bacterias. 5 de 5. Mojar, enjabonar. Frotar, frotar, frotar. Enjuagar y secar. Mojar, enjabonar. Frotar, frotar, frotar. Enjuagar y secar. Lávate las manos frecuentemente. Gobierno de México. Tengo al senador Damián Cepeda, me da mucho gusto. Yo sí creo que sería ilógico e irresponsable hacer menos el tema de México Libre, porque no quieren a Felipe. O sea, tiene un rechazo muy fuerte, pues, ¿no? Nosotros estamos a favor de la vida. Claro que no al aborto en ninguna circunstancia. No, hay excepciones aceptadas hace mucho tiempo, de violaciones y demás. Hoy en México puedes traer hasta 5 gramos. ¿Cuál es el problema real hoy? Que no está regulado cómo lo adquieres. Claro. Oye, ¿eso es sensato? Yo mismo que estoy en contra te diría, eso regúlalo. Ricardo Rafael, lunes a viernes a las 16 horas. Los periodistas, en La Octava. Los periodistas, Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, traen para usted el mejor análisis de los temas públicos, de manera profunda y rigurosa. Los periodistas. Lunes a viernes, a las 18 horas. La Octava. La Octava. Hola, soy Mónica López de Alfa 91.3 y están viendo La Octava. Regresamos con Jorge Suárez Vélez y Diego Castañeda. Estamos discutiendo sobre el panorama económico frente a esta crisis que estamos viviendo, ya una crisis, una recesión internacional. Jorge, Diego, se me está terminando el tiempo, lamentablemente. Me gustaría que continuáramos esta discusión en otro momento, pero quisiera preguntarles si hoy escucho mucho de medidas contracíclicas, que lo que entiendo es liberar el gasto público como una manera de evitar pues que la caída económica sea todavía mayor a la que se prevé. Escucho a mucha gente hablando de medidas de este tipo, neoliberales, no neoliberales, de izquierda, de derecha. ¿Ustedes están en la idea de implementar este tipo de medidas o cuáles serían las medidas urgentes que debería tomar el gobierno mexicano en este momento? Sí, creo que en mi opinión no cabe la menor duda de que hay que hacerlo. Yo creo que el gran reto que hay es cómo hacer que la enorme cantidad de negocios que van a estar absolutamente sin ingreso en este momento no revienten y que no tengan cierres permanentes, lo cual sería terrible para el empleo. E igual con las grandes empresas, o sea, hay muchas empresas que están en sectores como por ejemplo las aerolíneas, que de repente tienen prácticamente cero ingreso, pero tienen que seguir pagando arrendamientos de aviones, una serie de gastos que no se pueden quitar de encima. Si no les ayudas a que tengan un puente, digamos, durante este periodo, van a quebrar y lo mismo, tendría un terrible impacto sobre el empleo. O sea, lo que decía Diego en términos de una posible recuperación, digamos, después de este periodo, solamente se puede dar si no hay un daño permanente a estos sectores. Y para eso lo único que puede subsanarlo es gasto público. Hoy anunció el gobierno de Estados Unidos un paquete que podría ser de más o menos 10% del PIB. Yo creo que en México necesitaríamos algo similar y tenemos margen
para hacerlo porque nuestros niveles de deuda relativos al PIB no son tan altos, o sea que podríamos hacerlo y tratar de recuperar el crecimiento el año que entra. Muchas gracias, Jorge. Diego. Sí, completamente de acuerdo. Creo que México tiene el espacio, tiene un porcentaje de deuda sobre el PIB bastante bajo, digamos, en temas internacionales. Tiene margen, lo que necesita es hacerlo relativamente pronto, porque también esos márgenes se agotan conforme el mercado se vaya, digamos, saturando de que todos los países van a ir a recurrir a instrumentos de deuda, etcétera. Pues probablemente sea más costoso hacerlo más adelante que hacerlo desde ahora. Y sí, definitivamente estoy de acuerdo con Jorge en que se necesita tratar de cuidar la estructura ocupacional de México hoy, si queremos pensar en una recuperación en 6 meses o 8 meses o cuando venga, ¿no? Es muy difícil empezar a recuperarte si tienes tasas de desempleo muy altas. Y eso solo lo vamos a evitar si encontramos un esquema para trabajar con las empresas en México, para tratar de ayudarlas a que cubran sus nóminas, para tratar de darles a lo mejor créditos muy flexibles para que puedan tener la liquidez que necesitan para afrontar la crisis, ¿no? En el mundo ya estamos viendo mucho de ese tipo de iniciativas, ¿no? En Europa, básicamente todos los países están asumiendo un porcentaje de la nómina de las empresas durante un tiempo, están tratando de inyectarles mucha liquidez. En otros países están hablando mucho de darles una especie como de ingreso básico universal, ¿no? Del famoso UBI, de tratar de poner dinero en el bolsillo de las personas para que justo pueda sortear la crisis, ¿no? Al final, todo eso yo creo que es muy necesario, son las herramientas que al final, tarde o temprano, México va a terminar haciendo, pero entre más pronto lo haga, probablemente es menos costoso. Entonces creo que sí está un poco lento en eso, ¿no? Claro, Jorge, Diego, les agradezco mucho. Espero que podamos retomar esta conversación más adelante. Muchas gracias. Igualmente. Buenas noches. Y ahora quiero irme a otro tema que es que no tiene que ver mucho con las noticias, sino más bien con las emociones que estamos viviendo en México y en el mundo frente a esta pandemia. Que creo que hay una parte que es importante reflexionar porque estamos pasando por sentimientos muy distintos. Por una parte el miedo, la incertidumbre, un sentimiento a veces como de egoísmo, de sálvese quien pueda, de ojalá que yo no contraiga el virus y no me importa lo que pase con los demás, la falta de solidaridad, casos de discriminación de los que hablaba yo ayer, por ejemplo, un joven que contrajo el virus y sus vecinos, en lugar de tratar de ayudarlo, bueno, le hicieron la vida imposible, le tiraron cloro por debajo de la puerta, fueron todo menos solidarios o empáticos con su enfermedad, más bien su preocupación era que a ellos no les llegara que ellos no se llegaran a contagiar. Y por eso se me ocurrió hoy hablar con un maestro budista, que se llama Tony Karam, que está al frente de Casa Tíbet, México, porque me parece que el budismo, más allá de que sea una religión, también es una filosofía de vida, que es también una forma de espiritualidad. Y me parece que tendríamos mucho que aprender de este tipo de sistemas de pensamiento en un momento como hoy. De entrada, le doy la bienvenida a Tony Karam. Y Tony, ¿me escuchas? No sé si tenemos a Tony Karam. Pensé que ya estaba. Se nos desconectó, pero ya volvemos. Vamos a un corte y de regreso espero que ya tengamos a Tony Karam por aquí. Hola, soy Mariana Santiago, locutora de Alfa 91.3 y estás viendo La Octava. Queremos conocer cómo estás pasando estos días de sana distancia. Sube historias a Instagram. Etiqueta La Octava Digital en cada una de ellas y nosotros las llevaremos a la pantalla en el canal 8 de Televisión Abierta y a nuestras redes sociales. La Octava. Acompáñenos en el Maña News de La Octava, de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana, con toda la información que necesitas saber para arrancar tu día. Un espacio ágil, un espacio ameno, un espacio dinámico, donde se analiza la información más importante para que tú estés bien informado. Así es precisamente el Maña News, sin dogmas ni fobias. Aquí en La Octava, en el 8.1 de su televisión abierta y el canal de YouTube La Octava. La Octava, siempre cerca de ti.
Todas las mañanas de lunes a viernes en el 8.1 a través de su tele abierta y también en YouTube, en la Octava Plus, porque todos somos Teleadictos Anónimos. Los esperamos, pégale. Teleadictos Anónimos, lunes a domingo, 11 horas, por la Octava. Estamos contigo. Doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, que nos acompañe. Estamos pues prácticamente transitando hacia la etapa 2. No es binario de decir, aquí estamos en la 1, aquí ya estamos en la 2. Hay algunos elementos que empiezan a avanzar hacia la 2. Está Mónica Esparza con nosotros. 7 años estuviste en prisión. Sí, 7 años estuve... Sin sentencia. Sin sentencia. Era un día como cualquiera, el día que me detuvieron. Venía yo del domicilio con mi madre y me hacen el alto, me dicen que era una revisión de rutina. Mario Delgado, muchísimas gracias, Mario, por estar aquí. Gracias por la invitación, Ricardo. Creo que en estos primeros semanas no vas a tener un problema en finanzas públicas porque estás fuerte en materia de finanzas públicas. Donde vas a tener los impactos es por la economía real y ahí habría que pensar en paquetes para proteger principalmente el empleo. El análisis político a ras de suelo. Ricardo Rafael, lunes a viernes a las 16 horas. La Octava. Los periodistas. El presidente Trump mandó 20,000 soldados a los aeropuertos a hacer este entrenamiento y después a la frontera con Rusia, cuando se supone que no deberían de moverse de los Estados Unidos, una para no llevar el virus y la otra para no regresarlo de Europa. Está impidiendo que la gente crea verdaderamente que el virus no es un asunto de una teoría de conspiración. Mejor análisis de los temas públicos. Los periodistas. Lunes a viernes a las 18 horas. La Octava. Cobertura especial coronavirus. ¿Qué es el coronavirus? ¿Cuándo acaba la cuarentena? ¿Qué medidas se deben de tomar? Información veraz, información confirmada aquí, por supuesto, en la Octava. De lunes a viernes a partir de las 3 de la tarde, sábados y domingos a partir de la 1 de la tarde, a través del canal 8.1 de su televisión abierta, nuestro canal de YouTube y, por supuesto, el 88.1 de frecuencia modulada. La Octava, siempre cerca de ti. Hola, soy Paola González y me puedes escuchar en Universal. Estás viendo La Octava. Quédate con nosotros. Estamos de regreso para hablar con Tony Karam, maestro budista y fundador de Casa Tíbet México. Tony, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muchísimo gusto de estar aquí con ustedes. Tony, gracias por tomarnos la llamada. Pues mira, es un momento muy complicado, creo yo, emocionalmente, porque muchos tenemos miedo, pero también hay un sentimiento de repente de sálvese quien pueda, de poca solidaridad. En algunos casos hemos visto también experiencias de discriminación, historias de vecinos, por ejemplo, que le niegan la entrada de víveres a personas que viven ahí, que han contraído el virus. Falta de solidaridad, quizás se podría llamar de compasión, no sé. Quería preguntarte, Tony, ¿cómo podemos entender las emociones que estamos experimentando en este momento desde una perspectiva budista? Y sé que hay poco tiempo y que esta respuesta podría tomarte 2 o 3 horas, pero quizás hoy nos puedas decir 2 o 3 cosas al menos. Bueno, pues yo creo que desde mi perspectiva lo más importante es que en este momento nosotros tratemos de cultivar 3 cualidades. La primera es una de calma, la segunda es una cualidad que siento es muy importante y esencial para un tránsito como es este, que es el de la claridad, y el último elemento que debemos de tratar de reforzar es el de la bondad. Entonces, ¿qué entendemos por calma? Pues la capacidad de mantener un estado y condición de equilibrio, aun cuando nosotros nos topamos con diferentes elementos de adversidad. Yo creo que esto es algo que nosotros podemos actualizar a través de 2 diferentes vías, relativamente simples de hacer presentes en nuestras vidas. La primera es el evaluar y atender una circunstancia en su justo en medio, el vivir momento a momento, el estar presentes, el no dejarnos llevar por los temores futuros, por estar presente, porque lo único que tenemos es finalmente eso, ¿no? Al mismo tiempo creo que es muy importante que nosotros cultivemos
un sentido de entendimiento de la naturaleza transitoria e impermanente de todas las cosas. Todo pasa y también esta crisis de salud lo hará, ¿no? Nosotros podemos abordarla con un estado mental de paranoia, con un estado mental de intranquilidad, de miedo, y esto lo único que hace es, pues naturalmente agrava esa condición y circunstancia, y también las defensas con las que contamos para poderla confrontar, dado el hecho de que no solo como así lo apunta la tradición budista, sino también hoy en día la propia medicina, cuando nuestra mente está secuestrada por diferentes tipos de aflicciones, como es la preocupación y como es la ira, etcétera, pues esto también afecta de forma significativa a nuestro sistema inmunológico, por lo tanto nuestra capacidad de reacción a pues una enfermedad o a algún desequilibrio como lo es en este caso el del COVID-19. Esta entonces calma nos puede llevar a cultivar una mente de claridad, y esa mente de claridad nos permite evaluar la circunstancia, entenderla, ver qué es lo que en la misma es pertinente, en oposición a exagerar sus cualidades negativas, al dejarnos llevar por información chatarra, al entrar en un estado de absoluto desequilibrio emocional, ya sea de hipersensibilidad o de insensibilidad o una sensibilidad en pleno desequilibrio. Y finalmente esto nos lleva al último elemento que siempre es central para esta transición y dificultad, que es el cultivo de la bondad. Y la bondad tiene que ver con el entendimiento de la interdependencia. Esta es una circunstancia en la que todos estamos involucrados, por la que todos transitamos, y la vamos a poder sobrellevar de una forma mucho más exitosa si trabajamos los unos con los otros en un espíritu de bondad y de compasión, en oposición a un autocentrado, egoísta, y que pues está dominado por una visión autocentrada y por lo tanto pues equívoca de esta condición y circunstancia. Creo entonces que estos tres elementos pueden en efecto ser centrales: el cultivo de la claridad, el cultivo de la calma y el cultivo de la bondad. La bondad, Tony, que me imagino que, bueno, mencionaste la compasión. A veces en nuestra cultura se piensa que la compasión es algo así como tenerle lástima a alguien. En realidad, la compasión en la tradición budista no tiene que ver con la lástima. ¿Podrías profundizar un poquito más en qué es la compasión y cómo nos puede ayudar en este momento? Pues la compasión se contempla en la tradición budista como el reconocimiento en torno al hecho de que todos los seres por igual desean dejar de sufrir y todos los seres merecen trascender sus dificultades y problemas. La compasión es la capacidad de empatía para con el sufrimiento de otros y el deseo de poderlo aliviar a través de nuestros propios talentos y habilidades. Esto es algo que nosotros podemos lograr al también tener en cuenta que este es un motor primario en nuestras vidas. Todos deseamos ser felices, de la misma manera que todos deseamos trascender el dolor, el sufrimiento y la insatisfacción. Y que lo único que nos diferencia a unos y a otros son los métodos que utilizamos para lograr este objetivo. Algunos empleamos métodos adecuados, mientras que otros empleamos métodos inadecuados, pero no lo hacemos dominados por una especie de maldad interna, sino simplemente por confusión o ignorancia. Pero todos, en efecto, deseamos ser felices y dejar de sufrir. Interesante. Y lo que nos dices es que mientras estemos más tranquilos y en paz, y al mismo tiempo vamos a estar mejor preparados eventualmente si nos llegáramos a contagiar. Nuestro propio sistema inmunológico reaccionaría mejor si llegáramos a contagiarnos. Eso me parece muy interesante. En efecto, por ejemplo, dentro del ámbito de la medicina tibetana, que es uno de los sistemas médicos más antiguos del mundo, pues precisamente se subraya y exalta el lugar que tiene el estado mental y el ánimo de la persona en el contexto de la enfermedad. A menudo inclusive se dice que este representa un porcentaje significativo de la misma. Así que si nosotros somos capaces de mantener un estado de quietud, de objetividad, uno que no exacerba y exalta lo negativo, porque finalmente, como decía William James, el padre de la psicología clínica en Occidente, en este momento lo que nosotros atendemos es nuestra realidad. Así, si entonces lo que atendemos es simplemente lo negativo,
nos damos a un sentido de paranoia, exacerbamos las condiciones pues oscuras y destructivas de nuestro entorno o de la circunstancia por la que transitamos, eso va a ser nuestra realidad. Y al mismo tiempo esto tendrá un impacto significativo en la energía que empleamos para lidiar con esas condiciones, que le robamos y restamos precisamente al sistema inmunológico. En contraste, si nos encontramos tranquilos, que no quiere decir ser irresponsables, pero simplemente lidiar con estas circunstancias con equilibrio mental y emocional, pues esto nos va a facultar, por un lado, a generar esta actitud de claridad que nos permita ver las cosas como son y no tergiversar a las mismas o distorsionarlas. Y al mismo tiempo lidiar con ellas en una condición de ecuanimidad, lo cual va a fortalecer pues nuestro sistema inmunológico, nuestra capacidad de respuesta a la enfermedad, pero también nos va a ayudar a lidiar con lo que sea que suceda de una forma constructiva y edificante, de tal manera que esto se convierta más bien en un don, en una oportunidad de desarrollo y madurez, en oposición a un problema y una dificultad. Tony, ¿qué nos puedes decir acerca del miedo? Ayer platicamos con un psicoanalista, él hace una diferencia entre el miedo, por ejemplo, el miedo y la ansiedad. Y yo lo que entendía de lo que él decía es, el miedo hasta cierto punto es algo natural y en determinadas circunstancias puede ser útil, entre comillas, porque nos permite, es la fuerza que de repente nos permite reaccionar ante una situación determinada. Si no tuviéramos ese miedo, tal vez no tendríamos la adrenalina para salir corriendo si un león viene detrás de nosotros. Y en cambio la ansiedad ya es algo así como una cosa que nos construimos en nuestra cabeza y que podría ser ese chango vuelto loco que nos está hablando y nos hace sobrereaccionar. No sé si en este caso podríamos también, a partir desde la perspectiva budista, sacar una lección acerca de el miedo y cuál es la mejor forma de manejarlo, porque creo que hasta cierto punto es natural que todos en este momento tengamos miedo. Bueno, yo creo que existen dos diferentes tipos de miedo o temor. Uno, que es necesario, es un elemento que acompaña al instinto de supervivencia y preservación, y el otro, una expresión equívoca de la cognición o de la percepción que tenemos del mundo, que se centra en la exageración o que se centra en la distorsión y que tan solo nos produce precisamente ansiedad y conflictividad en general. Entonces, la primera dimensión del miedo como un aspecto primario de nuestro instinto de preservación es el que nos alerta de algún elemento que puede ser para nosotros peligroso. Nos alerta en torno a la importancia de exaltar la atención y la claridad para poder reaccionar a la misma. El no sentarnos, el no ignorarlo, el no distraernos en ese momento que puede ser de un importante significado. Ese tipo de temor es siempre útil, insisto, es un mecanismo de supervivencia evolutivo en los seres vivos y particularmente en el ser humano. Pero el problema es que nosotros partimos de ese temor y lo exacerbamos y lo mezclamos con una actitud de aversión en donde exageramos las cualidades negativas de esa condición y circunstancia o le superimponemos esa condición y circunstancia a cualidades negativas que en realidad no posee, no tiene o no tuvo o no puede tener. Nos aferramos a esa condición y esto pues lo interpretamos como una fuente genuina de dolor, de sufrimiento, de peligro, de conflictividad, ignorando el hecho de que las circunstancias con las que nos topamos en la vida tan solo operan como causas cooperativas en la construcción de nuestra experiencia, pero que lo que determina la construcción de nuestra experiencia son causas subjetivas, y es particularmente el punto de vista o la manera en que interpretamos esa situación y circunstancia. Entonces, si nosotros interpretamos esa situación y circunstancia de una forma aflictiva, no vamos a poder lidiar con ella de forma constructiva y eficaz. Pero si nosotros somos capaces de interpretar esa circunstancia de una forma que nos sea edificante y constructiva, de la que podamos derivar algún tipo de aprendizaje, esa circunstancia, sin importar su contenido, su naturaleza y su expresión, será una herramienta de desarrollo evolutivo y emocional para el individuo. Así que hay que distinguir entre el temor sano y el neurótico. Y el que debemos de promover es el primero y el que debemos de evitar es el segundo. Pues yo con eso me quedo, Tony, con distinguir entre el temor sano
y el neurótico. Y me quedaría muchas horas platicando contigo, pero lamentablemente se terminó mi programa. Pero creo que, bueno, de la tradición budista hay muchísimo que aprender y ojalá, Tony, que podamos volver a conversar en este espacio. Gracias, Tony. Te lo agradezco mucho y buenas noches. Y cuídense todos. Gracias, Tony. Pues gracias también a ustedes, gracias por seguirnos. Escríbanos, mándenos su historia, cuéntenos cómo están viviendo el coronavirus, cuéntenos qué están sintiendo, eso es importante. Y vamos a discutir aquí también las emociones, porque no todos son datos duros, no todo es qué dijo López Obrador en la mañana. También es importante qué pensamos, qué sentimos y qué podemos hacer para que este momento tan difícil de la pandemia que estamos viviendo sea más llevadero. Gracias y buenas noches.